una vez más, les repito, Marcos capítulo 5, del versículo 1 al versículo 20. Les voy a leer en la versión Reina Valera. Dice así: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y le respondió: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado vestido en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron a los que habían visto cómo le había acontecido a aquel que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntalos cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. El relato se da en la región de los Gadarenos. El día de hoy es llamada Qeis y está ubicada en Jordania. Era una de las 10 ciudades de la región de Decápolis. Se encontraba en la orilla oriental del mar de Galilea, frente a Tiberias. Estaba poblada mayormente por gente gentil y con una fuerte influencia helenista. De ahí la extendida costumbre de las personas de la región de criar puercos, animal prohibido para los judíos, tanto para el sacrificio como para la alimentación. Eso lo podemos encontrar en Deuteronomio 14, versículo 8. Esta zona geográfica formó parte del territorio que Moisés había dado en herencia a la media tribu de Manases, a la tribu de Rubén y a la tribu de Gad. Pero en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo estaban en manos de gentiles, y solo grupos pequeños de judíos vivían allí. Sí, obviamente en el sector de Gadara había una sinagoga donde se congregaban los judíos. Segunda cosa que nos dice el relato de Marcos 5, que en ese lugar, en la región de los Gadarenos, había un hombre con un espíritu inmundo. Un hombre con un espíritu inmundo. Los versículos anteriores a este relato bíblico nos hablan de una experiencia impresionante que vivieron los discípulos del Señor Jesucristo, en donde vieron el poder manifiesto de Jesús sobre y en la naturaleza. ¿Qué pasó ahí? Leamos por favor Marcos capítulo 4. Marcos 4 del versículo 31 al versículo 41.
Marcos 4 del 35 al 41 dice así: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba, en la barca, y habiendo también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Esta experiencia tuvieron antes de llegar a Gadara. ¿Qué sucede en esta experiencia en el mar? Los discípulos de nuestro Señor Jesucristo ven el poder y la autoridad sobre la naturaleza, sobre el viento y sobre el agua de nuestro Señor Jesucristo. Los discípulos tuvieron gran temor ante esta señal de Jesús y se preguntaban: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Estaban asustados por la tormenta que les había cogido en el mar. Estaban aterrados, eran unos duchos pescadores, sabían el tiempo, sabían las condiciones climáticas, sabían manejar bien la barca, pero se espantaron de tal manera porque sabían que muchas personas habían fallecido bajo las mismas condiciones en las que ellos en ese momento estaban, en el mar de Galilea. Sí, estaban asustados, estaban temerosos, estaban angustiados por sus vidas. Los expertos pescadores ya se habían puesto en su mente la altísima posibilidad de morir ahogados. Ya habían hecho absolutamente todo lo imaginable e inimaginable para poder mantenerse con vida. Y las olas seguían arreciando y el agua seguía entrando y estaban a punto de zozobrar. En vez de alegrarse, en vez de festejar y relajarse las tensiones que tenían por el casi hundimiento, se ponen más tensos todavía, se ponen más asustados y se llenan de más miedo ante el hecho realizado por nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué hizo Jesús? Después de que les despertaron, se levantó y reprendió al viento y al mar. Y el viento, obviamente, obedeciendo a su creador, ¿qué hizo? Bajó por completo toda la intensidad en la que estaba y comenzó a haber bonanza en absoluto. Pero sus discípulos tuvieron terror ante ese hecho. Y su expresión demuestra eso. Aún el viento y el mar le obedecen. ¿Quién es este ser que está ante nosotros? ¿Por qué? Porque ante la presencia del santo, ante la presencia del diferente, ante la presencia de Dios, los seres humanos no se alegran, no se regocijan. No, hermanos, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la acción del ser humano cuando está delante de la presencia de Dios, ¿cuál es? Es miedo, es pánico, es terror. Vean cómo eran los profetas. Vean cómo fue Moisés. Miren lo que les está sucediendo a ellos. Cómo actuó Pablo. Todos, absolutamente todos, desde el primer libro de la Biblia hasta el último, demuestran esa característica de que cuando un hombre se topa ante lo santo, se llena de terror, de pavor, porque está ante el diferente, está ante el santo. Y sucede lo que le sucedió a Isaías cuando se presentó el Señor ante él. Enseguida se tapó la boca y dijo: soy un hombre de labios inmundos y de un pueblo de labios inmundos. Yo merezco la condenación, la muerte. Esa situación estaban viviendo ellos. Estaban con pavor ante nuestro Señor Jesucristo. Pasa este acontecimiento y a las pocas horas de dicho evento se topan cara a cara
con otro evento muy fuerte que va a marcar sus vidas. Con la presencia demoníaca manifiesta en un pobre ser humano. Ven ese evento de que están a punto de morir, ven la reacción de Jesucristo, ven cómo actúa Jesucristo, cómo le obedece la naturaleza. Están con esa tensión, con esa situación en sus mentes, no procesan todavía toda la información, bajan a tierra firme y se encuentran con una persona que está endemoniada y que viene corriendo, descontrolado, gritando, desnudo, lastimado. Y se dan cuenta que está controlado, influenciado y atormentado por seres espirituales de maldad. ¿Cómo hubiera reaccionado usted? Sale de una situación difícil, se ve ante la presencia de Dios, tiene pánico y terror ante esto, y encima de eso se presenta una presencia demoníaca, pavorosa y espantosa, como nunca antes ellos habían experimentado. Porque esta persona, como les decía, estaba desnuda, estaba lastimada porque él mismo se autoflagelaba, él mismo se dañaba su cuerpo. Su cara estaba desencajada, era una persona extremadamente agresiva, gritaba a todo momento. Y como dicen las Escrituras, no estaba en sus cabales. De acuerdo al relato de Marcos 5, todas las personas del sector le tenían miedo. ¿Quién no va a tener miedo a una persona con esas características? Póngase usted un ratito en los zapatos de los discípulos y de la gente que vivía ahí. ¿Cómo hubiera reaccionado usted? ¿Qué hubiera hecho usted ante una persona que viene gritando, viene lastimada, viene vociferando, y que la gente del pueblo sabe que esa persona tiene serios problemas espirituales? A tal punto que a él le han atado con sogas, le han atado con cadenas, le han puesto grilletes, y todos esos el hombre los ha desmenuzado, los ha despedazado, los ha partido, porque no ha habido poder humano que pueda sostener a este hombre y pueda mantenerle en paz y tranquilidad. Nadie, absolutamente nadie podía controlarlo. Como les decía, le pusieron con cadenas y las rompió. Le pusieron grilletes, los rompió. Lo habrían tomado entre muchos hombres posiblemente para controlarlo, pero más que seguro que les venció a toditos y les salió golpeando a toditos. Todo lo que habían intentado había sido infructuoso. La gente estaba completamente clara, muy clara, de que ese hombre era peligroso. ¿Por qué? Porque en Mateo 8:28 dice que la gente del sector evitaba ir por donde el hombre estaba. Sabían que el hombre estaba por tal región geográfica de ahí, de los gadarenos, las personas de ese lugar evitaban ir por allá, porque más que seguro iban a pasar momentos feos, terribles y llenos de pavor. Los autores de los evangelios muy claramente diferencian entre una enfermedad mental, como locura, demencia, una enfermedad física, como una epilepsia, y una posesión demoníaca. Si ustedes ven tanto los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y también Juan, hay una diferenciación clara de ellos, y más aún en Lucas, que Lucas fue doctor. Él hacía la diferenciación cuando se daba un problema de salud física, un problema de salud, y un proceso de endemonización. Los tres evangelios concuerdan que era un endemoniado. ¿Por qué? Porque el hombre tenía una fuerza sobrenatural, el hombre tenía una influencia demasiado grande en su vida para comportarse de esa forma. ¿Y qué sucedió? Todos los que vivían en esa región, y ahora los discípulos de Cristo, vivieron la manifestación demoníaca extrema. Si ustedes revisan los evangelios, no encontramos una situación parecida a esta. No hay ninguna situación parecida. Sí, se topó nuestro Señor Jesucristo con otros demonios, los reprendió, los echó fuera, y un montón de situaciones más. Pero jamás los discípulos y nuestro Señor Jesucristo se encuentran con una manifestación demoníaca extrema. Y están convencidos que era eso, y no un problema de personalidad múltiple, como dirían los psicólogos de nuestros tiempos,
O posiblemente un psiquiatra diga, no, este hombre tiene un problema de psicosis. O posiblemente un psicólogo diría, tiene un problema de bipolaridad. Cualquier cosa dirían en nuestros tiempos. Pero la palabra de Dios es muy clara. No era un problema de mente, no era un problema físico, era un problema espiritual. ¿Y cuál era el problema espiritual? Que este hombre estaba con demonios afectando su vida. Unos lo traducen endemoniado, otros dicen con posesión demoníaca. La gente se sentía y se siente impotente ante la presencia demoníaca. Yo no sé si tú has tenido la oportunidad de pasar por esas situaciones. ¿Cuál ha sido tu reacción? ¿Cómo has actuado? ¿Qué se te ha venido primero a la mente? ¿Qué ha sucedido? Algunas personas tienen pavor, hermanos. Y en vez de quedarse ayudando a la persona que está con esa situación, salen corriendo, salen huyendo del lugar. Porque piensan que son ellos los que van a hacer las cosas. Y no se dan cuenta que es el poder de Dios el que está obrando y que va a traer libertad a la gente. ¿Cómo se siente la gente ante la presencia demoníaca? ¿Por qué? Porque esa presencia va más allá de nuestro conocimiento. No entendemos. No les vemos, no les palpamos, no captamos que se está moviendo en nuestro espacio. Sencillamente va más allá de nuestro conocimiento. Va más allá de nuestros 5 sentidos. Va más allá de nuestras capacidades mentales, intelectuales. Va más allá porque no podemos captar ni entender las cosas espirituales. ¿Con qué? Con nuestra mente, con nuestra percepción, con nuestros 5 sentidos. Es imposible. Va más allá de nuestras habilidades, de nuestras destrezas, de nuestra capacitación, de nuestros conocimientos. Y va más allá de lo físico. Esta persona que habla Marcos, ¿qué tenía? Tenía una fuerza sobrenatural. Y también tenía un conocimiento sobrenatural. Nadie le dijo absolutamente nada de que Jesús iba a esa región. Sus discípulos de Jesús, solo ellos sabían que iban para allá. Y esta persona presiente, qué sé yo, pero sencillamente del lugar donde él estaba, sale corriendo, ¿para qué? Para ir a encontrarse con nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué se llama eso? Un conocimiento sobrenatural. Un conocimiento que va más allá de las cosas naturales que existen en la vida. No esperó que Jesús venga a buscarle. No. Él fue a buscarle a Jesús. ¿Y qué sucedió cuando se encontró con Jesús? Lo que no hace el hombre. Este ser espiritual de maldad reconoció quién era Jesús. Y lo primero que hizo fue postrarse ante los pies de Jesús. Y lo segundo que hizo es declarar y confesar quién era Jesús. El Hijo del Santísimo, el Santo, el diferente. Lastimosamente todas las personas insensibles que había ahí, gente gentil, personas judías, los mismos discípulos de Cristo no se dieron cuenta quién estaba ante ellos. No se dieron cuenta que estaba el Santo. No se daban cuenta que estaba el ungido y jamás en ese momento se postraron ante Él, reconociendo que solamente Él les puede liberar de esa situación. Pero el demonio, llevado ante esa presencia, reconoció que Él era el Hijo del Altísimo y se postró, humillándose ante Cristo. Y es triste decirlo, hay muchas personas que viven fascinadas con lograr esto, con lo que la parte espiritual da o ofrece. ¿Qué cosa? Fuerza, poder, conocimiento. Fuerza, poder, conocimiento. Y hay gente que quiere eso. Y se acerca a la parte sobrenatural. ¿Para qué? Para alcanzar fuerza, poder y conocimiento. ¿Por qué? Porque quieren tener y experimentar cosas sobrenaturales, cosas superiores que no tienen las demás personas. Y estas personas piensan que pueden manipular y controlar y no se dan cuenta que ellos son los que están siendo controlados y manipulados. Y sin pensarlo, estas personas se involucran en prácticas
que al inicio parecen ser beneficiosas para sus vidas, parecen ser válidas, correctas y aceptables a veces por una buena porción de la sociedad. ¿Para qué? Para lograr sus deseos, para lograr sus fines, para lograr sus objetivos, sus anhelos. Pero esto es falso. Al final, lo que están logrando y van a lograr en sus vidas, ¿qué es? Es la destrucción de sus personas, el control completo de seres espirituales de maldad sobre sus vidas, la pérdida de su vida y muerte eterna si no hay arrepentimiento. ¿Cuál era la condición física y espiritual del endemoniado de acuerdo a Marcos 5? ¿Cuál era la condición espiritual y física del endemoniado? Primera cosa, profunda angustia. El hombre en el relato bíblico dice que daba voces en los montes, en las montañas, en la soledad. Él daba voces, daba gritos, daba alaridos. Gritaba descontrolado porque imagínense qué es lo que se estaba moviendo dentro de él. ¿Qué cosas estaba sintiendo el hombre para gritar de esa forma? ¿Qué cosas estaban sucediendo en su propio cuerpo, en su mente, para que el hombre continuamente esté dando voces y gritos de dolor, de angustia, de desesperación? Qué terrible condición que estaba viviendo el hombre. Y además de tener profunda angustia, también tenía profundo dolor. ¿Por qué? Porque este hombre continuamente se afligía, se hacía daño a sí mismo, se maltrataba, se golpeaba, se lastimaba, tratando ¿de qué? De aminorar todo lo que él estaba sintiendo, de aplacar toda esa angustia, ese dolor, ese sufrimiento, ese padecimiento que estaba en su cuerpo, en su mente, y hacerle llevadero. Era una condición terrible y horrorosa que ninguna persona debería tener. Lastimosamente, hay muchas personas en nuestros tiempos que tienen esas condiciones, pero lastimosamente no han recibido la ayuda del cuerpo de Cristo. ¿Qué más tenía este hombre? Además de profunda angustia, profundo dolor, tenía un tremendo tormento interior. Muchas veces había intentado suicidarse. A tal punto este hombre vivía un tormento interior que dice que vivía entre los muertos. En los lugares donde estaban los muertos, él iba y se refugiaba ahí, se metía en las cuevas. Pasaba en esos lugares, no le importaba pescar alguna infección, alguna situación fea y terrible para su cuerpo. No, él estaba bien entre los muertos. Él se sentía cómodo entre los muertos. ¿Por qué? Porque su condición física y espiritual, ¿qué eran? Eran catastróficas, eran terribles, eran inimaginables. Él vivía entre los muertos, ¿por qué? Porque espiritualmente estaba muerto. ¿Cuánto tiempo habría estado él así? ¿Habrá sido un proceso degradativo continuo hasta llegar a esa condición ya inimaginable para nosotros? ¿Qué habrá hecho para estar así? ¿Qué cosas habrá hecho este hombre para que esa situación le viniera? O sencillamente no hizo nada, sencillamente le llegó y le afectó su vida terriblemente. ¿Qué habrían hecho los religiosos judíos de la sinagoga de Gadará para ayudarlo? ¿Ven la condición de un judío en su pueblo? ¿Qué hicieron ellos para ayudar? Posiblemente, como el día de hoy, hicieron una cadena de oración, hicieron ayuno por el hermano, se reunieron para orar por él, le impusieron manos y un montón de cosas, y resulta que nada, absolutamente nada de eso causó efecto. Y el día de hoy muchas veces sucede eso, hermanos. Cadenas de oración, ayuno y un montón de situaciones que se hacen y no pasa nada. Y nosotros nos preguntamos por qué se dan las cosas así. Y muchos contestan y dicen, no, es falta de unción, no, es falta de fe, no, el hombre no se abre y no confiesa sus pecados, no, y no, y no, y no, y no. Todo eso es falso. ¿Por qué? Porque de acuerdo a las Escrituras, Dios hace solamente lo que Él quiere hacer. El Señor Jesucristo dijo, yo hago lo que veo hacer a mi Padre. Y muchas veces nosotros los seres humanos queremos hacer cosas que Dios no nos está mandando a hacer a ningún momento. Que Dios a ningún momento nos está dando la autorización, ¿para qué? Para ejercer
un poder para hacer algo en la parte espiritual. Pero ¿qué hacemos nosotros? Sencillamente, ni cortos ni perezosos, porque tenemos un morbo ante eso. Nos metemos. ¿Y qué pasa? Salimos golpeados, afectados, dolidos, y muchas veces otras áreas de nuestras vidas son golpeadas también. ¿Por qué? Porque nosotros hicimos algo que no fuimos mandados a hacer, hermanos. Pero ¿qué sucede ante esta situación tan terrible y catastrófica de este ser humano? Imagínense en la cara de todos los discípulos de Cristo, viendo un hombre desnudo, gritando, vociferando, con una cara desencajada, con angustia y desesperación, derramando sangre por sus costados, por las heridas que tenía. Venía gritando y le decía: no me atormentes, Jesús, no me atormentes, Jesús. ¿Cuántos de ellos se habrán quedado con la boca abierta y comenzaron a temblar ante ese evento? Ante esa situación, ante un hombre en esas condiciones. Pero ¿qué sucede? Las cosas cambian dramáticamente ante la presencia del Santo. Si Jesús no estaba en ese lugar y solamente estaban los discípulos y solamente estaban los religiosos judíos, créanme, ese hombre hubiera hecho su domingo y los hubiera destrozado a todos. Pero ahí había alguien que hacía la diferencia. Y ese alguien era Jesús. ¿Por qué? Los hombres tienen miedo, tienen pánico, tienen terror ante lo demoníaco. ¿Quiénes de ustedes les encanta eso? Lidiar con estas cosas demoníacas. A nadie. Nadie que esté en sus cabales, en sus 5 sentidos y en su razonamiento normal, lógico y con sensatez, quiere estar metido o involucrado en esas cosas. ¿Por qué? Porque se le tiene miedo, se le tiene temor. Muchas veces se tiene pánico. ¿Por qué? Porque se desconoce el funcionamiento de esas cosas. Se desconoce, no se ve quién es, por dónde viene. Porque no vemos, no sentimos. Solamente vemos, sentimos cuando Dios abre la parte espiritual de nosotros para que podamos percibir eso. Mientras tanto estamos ciegos, sordos y mudos, enfrentando a un enemigo que nos puede aplastar porque es más poderoso que nosotros. ¿Qué sucede? Los hombres tienen miedo, tienen terror ante lo demoníaco. Pero lo demoníaco tiene extremado pánico, extremado terror y una desesperación brutal cuando está ante lo santo. Los hombres tememos lo demoníaco. Lo demoníaco teme lo santo. No soporta lo santo. Y cuando está lo santo, huye porque no puede soportar lo que está ahí presente, que es al Dios Altísimo, manifestado en su Hijo Jesucristo. Las fuerzas demoníacas son invencibles para los hombres, son incontrolables, son inmanejables, pero el poder del Señor destroza, acaba, derriba, aplasta a todas esas fuerzas. Ante nuestro Señor Jesucristo, todos ellos, todas esas huestes, todos esos poderes, todos esos tronos, todos esos dominios, son impotentes, son incapaces, no tienen ningún poder. Ante Jesús caen rendidos todos, fueron vencidos todos, como lo dice Colosenses capítulo 2 del versículo 14 al versículo 15. Por favor, si ustedes tienen sus Biblias ahí en sus manos, les invito a que abran sus Biblias en Colosenses capítulo 2, del versículo 14 al versículo 15. Miren lo que dice ahí. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Nuevamente les repito el versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ante Jesús tiemblan, tienen pánico, como dice Santiago 2:19. Miren lo que dice Santiago 2:19. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Perdón, estoy mal. Santiago 2, sí, Santiago 2, estoy bien.
El asunto que Santiago 2:19 dice que ante la presencia de Dios los demonios tiemblan de miedo. La presencia de los santos provoca estragos en las huestes del mal, ya que saben que su fin está cerca, que ante Él no pueden resistir y tienen que obedecer lo que el Señor les ordene. Todo ser espiritual tiene que someterse, sujetarse y obedecer la voz ¿de quién? ¿De la persona que está orando? ¿De la persona que está intercediendo por el hermano o la hermana? No, hermanos. Tiene que someterse, sujetarse, obedecer la voz del Altísimo. Si el Altísimo te mandó a hacer algo, Él te va a respaldar. Y ese respaldo se va a ver ¿en qué? En el resultado de la libertad y de la liberación de esa persona. Si no tienes el respaldo de Él, estás perdiendo el tiempo y estás maltratando a esa persona. ¿Se han puesto a pensar ustedes por qué Jesús le preguntó el nombre a este demonio? ¿Por qué le preguntaría el nombre al demonio? ¿Por qué? Porque el Señor quería que quede claro que lo que estaba pasando en ese ser humano era la presencia de huestes espirituales de maldad. Para que puedan ver de primera mano lo que las huestes espirituales de maldad pueden hacer en todos los seres humanos, si no son cubiertos por Dios. Porque les pueden llevar a condiciones terribles y espantosas. Jesús no le preguntó el nombre de esta persona y le dijo, bueno, hijito, ¿cómo te llamas? ¿De qué familia eres? ¿De qué región vienes? ¿Qué te pasó? ¿Por qué estás así? ¿Qué cosas malas hiciste? ¿Qué situaciones hiciste? ¿Practicaste la brujería, la hechicería, y etcétera, etcétera, etcétera? Y un montón de preguntas sobre su pasado, ¿no? A Jesús no le interesaba eso, porque la lección era para sus discípulos. Y les hacía ver a sus discípulos que ahí había una contaminación demoníaca. Y para que ellos puedan entender que había una contaminación demoníaca, habla directamente al demonio y le dice, ¿cómo te llamas? Le preguntó el nombre al demonio que había estado afligiendo todo ese tiempo, tanto en lo físico como en lo mental y espiritual de este ser humano. ¿Cuál fue la respuesta? Legión me llamo porque somos muchos. Legión me llamo. No creo que habrá sido con una voz bajita. Ya, sí, aquí. No, si el hombre gritaba y daba voces de desesperación por lo que estaba viviendo, imagínense en el hombre gritando, respondiendo con gritos a la pregunta de Jesús. Yo estoy más que seguro que la respuesta que dio este hombre para los discípulos del Señor les habrá desconcertado, que no era un demonio, que no eran dos demonios, ni siquiera 3, ni siquiera 7, que es el número de la perfección e implicaría a todos los demonios, sino que la respuesta les dejó fríos y pasmados a todos los discípulos y a los presentes. Pero a Jesús no. ¿Qué le dijo? Legión me llamo. Una legión, porque eran muchísimos los que estaban allí afligiendo al hombre. Y tal vez habrá venido a la mente de los discípulos de Cristo y de las personas presentes lo que era una legión romana. ¿Por qué está haciendo referencia a una legión? Y la legión romana, cabe decir que estaba formada de 5.200 personas a 6.000 hombres de infantería. Imagínense, 5.200 a 6.000 hombres de infantería. ¿Qué quiere decir eso? Hombres de combate, hombres que van a pie con todo tipo de armas, portátiles o semiportátiles. Así dice el concepto. De 5.200 a 6.000 personas, en este caso espíritus, de a pie, guerreros, listos para la batalla y la guerra y la confrontación. Y a más de eso, dice que la legión estaba compuesta por 300 jinetes. Es decir, que más o menos había en ese individuo de 6.000 a 6.300 efectivos de las huestes de maldad en su cuerpo, en su vida. Y ahí cabe recordar que quien dominaba la tierra prometida y todas las regiones de ese sector era el Imperio Romano.
y los romanos habían logrado conquistar muchos reinos, incluido el reino de Israel, por medio de sus legiones romanas. ¿Y qué lograron las legiones romanas a través de estas tácticas militares? Conquistar, aniquilar, dominar a todos los pueblos. Y esa era la otra lección dada en esta situación extrema demoníaca. Las fuerzas demoníacas habían venido ¿a qué sobre este hombre? A dominar, a ocupar, a conquistar a este ser humano hecho a la imagen de Dios. Y habían logrado una situación de opresión terrible, de descontrol y de muerte. Y a pesar de ser tantos y poderosos, no pudieron oponerse ni desobedecer al santo. 6,300 dentro del hombre. Unos muy poderosos, otros más poderosos. Y ni uno solo de ellos se atrevió a decirle no a Jesús. Se puso a hacer ahí show, espectáculo, evitando salir. No, sencillamente a la voz del santo ellos obedecen. A la voz de nuestro Señor Jesucristo ellos hacen. Porque no hay poder en toda la creación que se oponga ante la palabra del Altísimo. Y los demonios saben y tienen que obedecer. ¿Esta situación creen ustedes que le cogió de improviso al Señor Jesucristo? Estaba fuera y ahora Jesús dijo, y ahora Señor, y ahora Padre, ¿qué hago en este caso? Antes eran 1, 2, 3 y ya, pero aquí son montones. ¿Usted cree que esos pensamientos pasaron por la mente de Cristo? No, hermanos. Debemos recordar las palabras de Jesús a la gente común y a sus discípulos, lo que les dije antes, que Él hace lo que ve hacer al Padre. El Padre hizo eso, Jesús lo plasma aquí en la tierra. Por eso vuelvo y repito, hermanos, si el Señor te manda a hacer expresamente y tácitamente algo, tú tienes el respaldo de Él y vas a alcanzar la victoria sobre las huestes de mal. Pero si no te manda a hacer nada, sino que tú voluntariamente o humanamente o porque tú quieres y piensas que es así las cosas, te metes en un conflicto de esta forma, vas a salir sumamente golpeado, afectado, mal parado y no con la bendición de Dios, porque no estás haciendo su voluntad. ¿Qué vemos en el caso de Jesucristo? Vemos una dependencia completa a Dios Padre. ¿Cuáles fueron los resultados del obrar de Dios en los presentes? En el endemoniado de Gadará, en las personas que vivían en el lugar y en los discípulos de Cristo. ¿Qué resultados encontramos en la obra de cada uno de ellos, en la obra de Dios, en cada vida? Veamos en la del endemoniado. ¿Qué resultados hubo? Primera cosa que llama la atención de los evangelios, dice que el hombre, después de esa situación que salieron los espíritus de su cuerpo, se sentó, le dieron ropa para que se vista y recuperó su juicio cabal. Imagínense qué es eso. Un hombre que por años de años había andado desnudo, gritando, golpeándose, amenazando a la gente, viviendo en las tumbas de las personas. De pronto hoy le veían sentado, vestido y 100% en su juicio cabal. ¿Qué más? Era un individuo que recuperó toda su dignidad como ser humano. Había perdido todo, incluida su dignidad, que es lo último que debemos perder los seres humanos. Este hombre hasta la dignidad había perdido. Pero en ese momento, gracias a Cristo, su dignidad estaba siendo recuperada como ser humano. Era una persona que por fin había recuperado su capacidad para pensar claramente y tomar decisiones adecuadas. Antes tenía una influencia tan terrible y horrorosa que les llevaban a hacer situaciones completamente en contra de su propia vida. Y de allí la petición de este hombre al Señor
y decirle: Señor, permíteme ir contigo, porque ve que Jesús ya se está yendo en la embarcación y él va y le dice: Jesús, permíteme ir contigo, Señor, permíteme estar contigo. Pero ¿cuál fue la respuesta del Señor? Le dijo: no, vuelve a tu casa y a tu familia y proclama las grandezas que Dios ha hecho con tu vida. Y este hombre, a los años, por su propia decisión, voluntariamente, decide quedarse ante el pedido del Señor y va a su casa a proclamar las maravillas hechas por Dios. Y no solo eso, sino que se convirtió en un gran misionero, ya que fue no a una ciudad donde él vivía, sino fue a toda la región de Decápolis. Decápolis viene 10. De las 10 ciudades que componían la región, fue a las 10 ciudades de acuerdo al relato bíblico, y en todas las 10 ciudades fue proclamando lo que Dios había hecho en su vida. Y dice que toda la gente que le oía se admiraba y se maravillaba de lo que Dios había hecho a favor de él. Se convirtió en un misionero para llevar la honra y la gloria a Dios. ¿Qué más encontró este hombre? ¿Qué resultados más encontramos en este hombre? La salvación de su alma. Este hombre estaba perdido y condenado eternamente. Este hombre estaba viviendo entre los muertos porque espiritualmente estaba muerto también. ¿Y qué sucedió? Cuando Cristo viene a su vida, lo libera, también le da salvación para su alma. Y también le da una vida con propósito. ¿Cuál fue el propósito de este hombre de ahí en adelante? Fue glorificar el nombre de Dios en su vida. No le importaba nada más. Si tenía que ir de casa en casa, de pueblo en pueblo, proclamando lo que Dios había hecho con él, él lo iba a hacer. Encontró un propósito. Y ese propósito nadie se lo iba a quitar. Era un hombre agradecido, era un hombre completamente convencido de quién era Jesús. Y él iba a dar su vida de ahí en adelante, ¿para qué? Para proclamar que Jesús es el Hijo de Dios, era el Mesías. Eso con el endemoniado, imagínense en ese cambio tan brutal en la vida. Por eso cuando Dios viene a la vida de los seres humanos, viene a cambiar profundamente tu vida y mi vida. Y nos hace personas completamente distintas. Veamos los resultados de las personas del lugar. ¿Qué pasó con ellos en cambio? Dice que las personas del lugar que vivían en Gadara, todas tuvieron miedo. En vez de glorificar a Dios y acercarse a su ungido, le piden que los abandonen, que se vaya, que se aparte de ellos. No te queremos aquí, te fuiste, Jesús, por favor, ya, ahorita, ándate. No te queremos aquí, ándate, no más. Sí, vimos lo que hiciste, pero no te queremos aquí. Vivimos felices y contentos como estamos en nuestra condición. Tenían más temor ¿de qué? De los mismos demonios que del santo que estaba ahí. Qué triste. Créanme que la mayoría de las personas tienen eso. Quieren seguir viviendo en la vida que tienen. Quieren seguir revolcándose en el pecado en el que están. Quieren seguir siendo influenciados espiritualmente y terminar sus vidas fuera de la presencia de Dios. Prefieren eso que venir a la luz y alcanzar la salvación. No querían ver que la luz resplandezca en sus vidas. Querían seguir viviendo en la esclavitud de sus pecados y bajo el poder y la autoridad del Dios de este mundo, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Aquí podemos ver cómo la esencia del buen pastor se pone en práctica. Jesús les había dicho que Él es el buen pastor, que es el que cuida por las ovejas. ¿Se acuerdan ustedes? Aquí vemos en práctica eso. ¿Por qué? Porque Jesús se dio el tiempo, la inversión de recursos para que, por ir por una sola persona a la región de Gadara. Una oveja perdida había en Gadara que estaba siendo afligida por demonios. ¿Qué hizo Jesús? Fue llevando a su tropa, a todos sus discípulos, a todos sus apóstoles, los llevó para allá. ¿Para qué? Para salvar a uno solo.
para liberar a uno solo, para traerla nuevamente al camino de Dios, a ese hombre que estaba perdido. Y así nuevamente hace Dios con todos nosotros. Él ha venido a rescatarnos. A Él no le importa a los demás, Él viene por ti, Él viene por mí. Él vino por mí hace muchos años atrás, posiblemente por ti hace muchos años atrás, o hace poco tiempo. Pero Él se toma el tiempo. No le importan los recursos que se inviertan, con tal de traer una alma a sus pies, de regreso a su Padre Celestial. Ese es el buen pastor. Fue solo por esa oveja para sanarla, liberarla, perdonarla, darle vida, darle esperanza y llenarla de bendiciones. De acuerdo a los relatos de los evangelios sinópticos, en ese lugar y en ese momento no hizo absolutamente nada más. Fue por la oveja perdida, fue por la oveja lastimada, fue por la oveja atacada, para llevarla de vuelta al rebaño y tenerla por siempre a su lado. Eso hicieron las personas que vivían en el lugar. Rechazaron al santo y prefirieron sus vidas en pecado. Rechazaron al Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque sus vidas estaban en tinieblas y querían seguir viviendo en tinieblas. Y ahora veamos qué resultados se dieron en la vida de los discípulos. Acuérdense, ellos habían visto el poder de Dios desplegado por medio de Jesucristo para controlar la naturaleza. Había controlado las fuerzas de la naturaleza, del viento y del agua. Calla, enmudece, estate quieto. La naturaleza así obedeció a su creador. Pero ver que Jesús no solo tenía poder sobre las fuerzas de la naturaleza, sino que también tenía poder sobre las enfermedades físicas que tenían los seres humanos. Ya tenían eso en la mente los discípulos, porque habían visto varias sanidades de personas. Pero en ese momento pudieron ver, pudieron palpar que Jesús tiene poder, autoridad, señorío y soberanía también sobre todas las fuerzas espirituales de maldad. Que nada, absolutamente nada está fuera de control. Todo está en sus manos y que Él permite muchas cosas conforme a su santa y perfecta voluntad. Jesús les estaba demostrando a sus discípulos de manera práctica y directa que Él era el Hijo de Dios, que Él era el Hijo del Hombre profetizado, que Él era el Dios encarnado. ¿Cuántas veces el Señor te ha demostrado que está en control de todo? ¿Te has dado cuenta de esto? Y si fue así, ¿cuántas veces fue? Y si no te has dado cuenta, ¿por qué no le preguntas a Dios cuántas veces obró de esa forma para bendecir tu vida? ¿Cuántas veces has visto el mover su obrar en el ámbito material a favor de ti? Con provisión, con protección, al darte aliento, al sostenerte con vida, al librarte de un montón de situaciones difíciles. ¿Cuántas veces hemos visto eso en nuestras vidas? Creo que un montón, hermanos. ¿Pudiste darte cuenta las veces que el Señor obró cosas grandiosas en el ámbito espiritual para beneficio tuyo? Sin que tú sepas, sin que tú sientas nada, estaban acechando fuerzas espirituales de maldad en contra de tu vida. Pero Él envió a sus ángeles para que te acordonen y te guarden, te libren de ese mal. ¿Cuántas veces Dios posiblemente desbarató los planes demoníacos que había en contra tuya? Cosas que ya eran impensables y que tú decías, Dios mío, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando, Señor? Son situaciones que ya van allá más de la normalidad, Señor. Algo malo se está moviendo. Y muchas veces Dios permite que sintamos esas cosas. Dios obrando y desbaratando los planes demoníacos. ¿Para qué? Para protegerte a ti. Para protegerme a mí. Hermanos, solamente cuando Dios nos permite ver lo espiritual o sentir lo espiritual nos podemos dar cuenta de lo que se está moviendo.
Y no solamente en esos momentos es que se están moviendo esas cosas. En cuántas ocasiones que nosotros posiblemente ni nos dimos cuenta, no percibimos absolutamente nada, se estaba moviendo eso en contra nuestro. Pero nada de eso topó tu vida ni mi vida. ¿Sabes por qué? Porque Dios es el que me protege. Porque Dios es el que te defiende. Ningún ser espiritual de maldad va a venir y hacer cualquier cosa en contra tuya si Dios no lo permite y accede a eso. Pero siempre con algún propósito. No es que ellos pueden hacer y deshacer en tu vida y en mi vida como quiera. No es así, hermanos. Dios tiene el control absolutamente de todo. Ese Señor maravilloso es quien tiene cuidado de ti, tiene cuidado de mí. Y hará todo lo necesario para que lleguemos a ver y para que lleguemos a hacer lo que Él tiene pensado para nuestras vidas. Tarde lo que tarde, pero Él va a completar su obra en tu vida y en mi vida. Seamos agradecidos al Señor de que no se debió a nuestras buenas acciones, a nuestra buena conducta, a nuestro esfuerzo por ser diferentes, por marcar cosas completamente distintas en esta sociedad. No se debió a que cumplimos al pie y a rajatabla todas las cosas que dice la ley, al ser excesivamente y muy moralistas. No, hermanos, no depende de tu esfuerzo, sino que todo esto se debió y se debe a que a Él le plació hacer. Esa es la gracia de Dios. Por la gracia de Dios somos lo que somos. Por eso el apóstol Pablo expresó eso. Soy lo que soy por la gracia de Dios. Y su gracia no ha sido en vano conmigo. Así debemos ser todos nosotros. La gracia de Dios es la que te ha sostenido, te sostiene y te sostendrá. La que te levanta, te ha levantado y te volverá a levantar una vez más. No dudes de eso. No es tu esfuerzo, no es tu dedicación, no es tu capacidad, no es tu intelecto, no es nada de eso. Es la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque eres oveja de su rebaño y Él tiene cuidado de ti y siempre tendrá cuidado de ti. Oremos, por favor, hermanos. Amadísimo Dios de los cielos, gracias, Padre mío, porque demostraste a tus discípulos y nos has demostrado a nosotros, Señor, una y otra vez que Jesús es nuestro Señor, que Él es Dios, que Él es el Todopoderoso, que no solamente tiene control, Señor, sobre nuestras enfermedades, sobre nuestra salud, sobre las fuerzas de la naturaleza, sobre las fuerzas de la creación, sino que también tiene control sobre las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Y que nada ni nadie, ni siquiera principados, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, podrán poner un dedo sobre nosotros, si tú así no lo permites, mi Señor. Por eso estamos en ti 100% confiados, sabiendo que tú eres el que nos protege, que tú eres el que nos cubres y pones un vallado a nuestro alrededor, porque estamos morando bajo las sombras del Altísimo, porque somos tus hijos, somos tu heredad, bendito Padre Celestial. Tú nos has sacado del reino de las tinieblas y nos has traído al reino de nuestro Señor Jesucristo. Tuyos somos y seremos eternamente tuyos. Somos la niña de tus ojos, Señor. Somos la amada esposa de nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso, Señor, que confiadamente podemos decir que todo lo podemos en Cristo. Que todo lo podemos en Cristo. Y que nada ni nadie nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, bendito Dios de los cielos, por tu palabra. Y enséñanos, mi Dios, a vivir en tu palabra y guardando tu verdad. Gracias, bendito Dios y Señor, por la vida de mis hermanos. Que tu bendición esté con ellos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Muchísimas gracias a todos ustedes. Que el Señor les llene de bendiciones y que en esta semana que el Señor nos acompañe y que nos vaya todo bien. Igual tengamos mucho cuidado con la situación que está viviendo el país y el mundo entero. Que su infinita misericordia ya dé una salida. Gracias, hermanos.